seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. El tema es que entro ya a trabajar en el ambulatorio y entro de eventual. Estoy sustituyendo, entro ya ahí con 18 años. Es más, me faltaban, no sé si eran 15 días para cumplir los 18 años. Yo trabajo todo el mes y al final me dicen, mira, que es que no nos hemos dado cuenta que tú cumples los 18 el 29 de abril. Entonces no te podemos pagar, no tenían ni que estar trabajando. No me pagan, entonces venían del banco y te pagaban, no me pagan y me hacen un contrato de vacaciones, que entonces eran 15 días de vacaciones, y yo sigo haciendo los contratos de 15 días de vacaciones. De momento hay un accidente en fábrica y muere un conductor de un camión. Y yo, que tenía un contrato para esos 15 días siguientes, me mandan a casa y me dicen que es que se lo van a dar el contrato a la hija del que se ha matado. Entonces la hija, yo digo, bueno, total, esto también estaba apoyado por el comité que había en fábrica, el comité de aquella época. Total, que me quedo otra vez en la calle, pero esta vez sí que me encabezono otra vez en ir a la CENS a decir lo que estaba pasando. Voy a la CENS, ahí estaban los tres de siempre, Fuerzas Vivas del Pueblo, y cuento lo que ha pasado y me dice, pero a ti no te da vergüenza, con lo joven que eres, venir a quitarle el puesto de trabajo a una niña, a una chica, esta tenía 10 años más que yo, a una chica que se le ha matado su padre trabajando en fábrica con el camión, le cayó una bobina al cargarle, le cargó y murió. ¿A ti no te da vergüenza? Hombre, no es cuestión de vergüenza, es que yo también lo necesito. Y me dijo, qué poca caridad tienes, una mujer viva, una mujer viuda con 3 hijos, los 3 hijos eran más mayores que yo, porque la que entró tenía 10 o 12 años más mayor que yo. Y yo dije, es que yo, vamos a ver, aquí se va por antigüedad y ella es nueva, esto es una cosa de caridad. Total, que me hicieron avergonzarme con todo lo que me dijeron, y me volví a mi puesto de trabajo con el uniforme a decir que me estaba robando el puesto de trabajo. Y yo fui 2 días con el uniforme sin cobrar al centro a ponerme al lado de la mesa del celador diciendo que me estaban robando el puesto. De momento, a los 2 días me dicen que deje de hacer eso, que hay una compañera que se casa y deja el trabajo y que me van a dar el contrato, entre otras cosas que me tocaba. Se casa la compañera, pide los 15 días antes para casarse, más las vacaciones, con lo cual eso se lo arreglan a ella para darme a mí que yo me calle. Me dan el puesto de trabajo. Y como yo veo que esta cosa es una cosa muy rara, que no voy a tener un sitio fijo, pues decido hacer psiquiatría, porque me entero que van a abrir un manicomio nuevo y que van a necesitar gente. Entonces, a través de una pediatra de la que yo pasaba consulta, doña Pilar, que estaba aquí en Valencia, parece que era neonato, en el infantil de Valencia, le pregunto y me dice, sí, Carmen, pasaba yo consulta por las tardes con ella,
y me informa que dónde tengo que ir a examinarme. Primero hacen un curso, total, que se hizo un curso de 3 meses, me dieron la titulación ahí, el diploma, y me dicen que me van a llamar para ir al nuevo centro. Hago las prácticas en el viejo, que era un horror. Yo entraba y no sabía si iba a salir, y a última hora todos me parecían que estaban normales, me parecía que la que no estaba normal era yo, porque tenía muchas dudas y yo veía muchas cosas que eran normales. Y ahora muchas veces me acuerdo de muchos de ellos, de algunos de ellos, por ejemplo uno que decía que estaba allí, era de muy buena familia de aquí de Valencia, porque decía que con una bicicleta se podía subir una pared recta. Pues yo he visto a feriantes que ponen una cuerda en el campanario de una iglesia y suben con la bicicleta. A lo mejor el hombre se refería a eso, pues se pasó toda su vida en los manicomios. Estaba estudiando ingeniería, se fue de la cabeza, el chico era un chico joven, a mí me afectaba. Y a esto tenía que ir yo todos los días a Valencia, en el autobús, iba a Valencia, y mi hermano también iba a estudiar a Valencia, pero yo me pagaba y mi hermano no trabajaba. Pero yo me lo pagaba y mi hermano no trabajaba. Y esa diferencia me afectó, no me afectó la relación con mi hermano, pero social sí, porque aunque mi madre más de 2 veces estando yo trabajando decía, deja de trabajar, pero eso ¿por qué? Porque mis amigas van al mercado con sus hijas y yo no puedo ir al mercado contigo, siempre estás trabajando, siempre estás no sé qué. Y era la riña entre mi madre y yo, que yo siempre estaba trabajando y ella no tenía tiempo de ir al mercado. Y luego todos los domingos estábamos juntas comiendo y todo el tema, pero era un sentimiento que tenía ahí mi madre, que teníamos que estar siempre como una piña todos. Después de esto, mi padre, cuando yo me quité cuando a mí me dijeron que había aprobado en el ambulatorio, en el centro en el ambulatorio, me dijo, no sabía yo si dejar el trabajo se llamaba Gopar, esa tienda, si dejar ese trabajo por la inseguridad que me daban los contratos y estos temas de que a 2x3 estaba fuera. Entonces mi padre me dijo, por muy malo que sea, lo peor es tener al jefe al lado tuyo. Y eso es lo que siempre me ha guiado porque entonces no te va a dejar ser creativa, no serás tú, serás las ideas del jefe. Y eso es lo que siempre a mí me ha tirado a ser un poco más independiente, buscar jefes lejanos y seguridades, sobre todo, seguridad laboral. A partir de ahí se inaugura el psiquiátrico, pero también aparece que van a hacer la fe. Entonces aparece una oferta de empleo público. A la oferta de empleo público yo me presento, pero resulta que hay un cambio, hay un ministro que dice que todas las auxiliares, porque hasta ese momento no había oferta pública, entraban de manga la gente. Entonces habían exámenes que se hacían en los centros, pero por ejemplo venía gente que era, por ejemplo, de Madrid, pero que su padre militar o no sé qué, y venían de enfermeras y estaban aquí, y le decíamos las enfermeras del pollo porque la mayoría eran de la Cruz Roja que habían estado, y se decía las enfermeras del pollo, y venían sin más. Entonces a mí ¿cuándo me va a tocar con todo esto? Pero sale la oferta de empleo y sale también una orden ministerial que dice que del ministro de Sanidad,
que dice que todo el personal sanitario y no sanitario que haya estado más de 2 años trabajando seguido, se le concederá esa plaza. Esa plaza no sale a concurso, es ocupada por el personal que en ese momento se está ahí. Entonces nosotros, las auxiliares que nos habíamos presentado aquel pequeño examen y que habíamos aprobado y que habíamos estado ya 2 años, yo ya tengo ahí 20 años trabajando, pues esa plaza es nuestra. Nos dice la jefa de enfermería que de eso nada. Nos vamos a Valencia, que estaba el servicio valenciano en la fábrica del Tutú, en la antigua fábrica del Tutú. Vamos allí a decir que esto, mire usted que ha salido, que tenemos la plaza en propiedad, que tal, mire el tiempo trabajado, y nos dicen que no, que eso no existe, que eso es una tontería, ¿vale? Pues no tenemos que presentar la oferta de empleo público. Se hace previamente un examen, nos llaman a la oferta de empleo público, nos presentamos, apruebo, y yo lo que pedía era el puerto de Sagunto y Puzol. El resto de gente pedía, algunas solo pedían el puerto de Sagunto y otras pedían puerto de Sagunto y La Fe. A mí me toca el puerto de Sagunto, pero empato con una compañera que tiene 6 meses más que yo. Entonces la plaza se le da a esa compañera. Le dan la plaza a la compañera y yo me tengo que ir a Puzol. Cuando estoy 2 años trabajando, bueno, cuando llego a Puzol me reciben así porque claro, he desplazado a otra gente que estaba muchos años ahí trabajando, a 2 personas más. Cuando estoy ahí trabajando me vienen diciendo que ahí estoy ocupando una plaza que me están pagando doble. Me están pagando doble. Y a mí me reciben allí enfadados, pero luego un día vamos a la hora del almuerzo y resulta que me abren el despacho y me hacen una fiesta que pa' qué, pidiéndome disculpas. ¿Por qué? Pues porque la enfermera jefe que tú tenías te ha puesto de vuelta y media, que eres una roja, que eres una contestona, que tal. Hasta que llegas siempre tarde y que eres sucia, de todo lo peor. Y yo, me dicen eso, pues me arreo a Valencia a ver qué es lo que tengo yo ahí en la fábrica del Tutú, qué es lo que han puesto que tengo yo. Le pido, entonces estaba don Zoilo, un cordobés, le explico todo el tema y me dicen, pero usted no haga caso de eso, que, a ver, va al fichero y hace así, dice, todo esto es mentira. Él nos conocía porque don Zoilo visitaba con don Tomás no sé qué, que eran los 2 jefes, visitaban una vez al mes o cada 2 meses los centros de ambulatorios de la Comunidad Valenciana. Y nos conocíamos de cuando venía, por las referencias que tenían de mí, de los médicos, tanto del puerto como de Puzol, eran muy positivas. Y sin embargo, ella lo que mandaba era muy negativo. Rompió todo, nos pidió disculpas y le dije, pues mire, esto es lo que tendría también que mirar. Y le enseño lo de la orden de que todas las que estábamos ahí trabajando y tal. Y me dijo, Carmen, esto lo voy a mirar porque es de justicia, pero usted no se vaya de Puzol, que está muy bien ahí. Y yo le dije, no, si no es cuestión de irme ni no venirme, es cuestión que en realidad donde tengo que estar para estar con la cabeza alta de que estoy en el sitio que me pertenece, no en el sitio de otros. Yo acordándome de las compañeras que yo había desplazado de Puzol, que estaban en La Fe trabajando y les venía fatal. El tema es que este señor hizo la movida y recibo una carta de la administración diciendo que tengo que devolver no sé cuánto dinero porque me han pagado en el puerto y en Puzol.
Yo, sí, usted tenía la plaza en el puerto, se lo está pagando en el puerto en Puzol. Ya habíamos ido a juicio, después de decirle yo a don Zoilo esto, me dijo, sí, esto mírelo. Ya habíamos ido a juicio y lo habíamos perdido, las 7 compañeras del puerto, las que se fueron a la fe, que querían volver, y yo, habíamos denunciado esto, a pesar de tener la otra plaza, pero para que se aclarara. Y nos dijeron que no, perdimos los juicios. El tema, que tengo que devolver un dinero que yo no había recibido. Tuve que volver a ir a la fábrica del tutú y aclarar. Resulta que en Puzol, ahí se destapó mucha porquería, porque resulta que en Puzol había una plaza de enfermera que jamás la habían visto nadie por allí y estaba cobrando. Habían en el puerto de Sagunto, también había una, no digo el nombre porque es la hija de un jefe de fábrica, estaba dada de alta, claro, esta señora se casó con el ministro de Canales y Fomento o cosas así, de carreteras y fomento o algo así era. Y también estaba dada de alta y como que trabajaba en el ambulatorio del puerto de Sagunto y no la habíamos visto nunca. Sí que la habían visto trabajando en el hospital de fábrica antes de casarse con el señor ministro. El tema es que volvimos otra vez, cada una a su sitio, nos dieron opción si queríamos quedarnos o queríamos volver. Y yo por dignidad quise volver al puerto de Sagunto. Cogí la plaza en el puerto de Sagunto, lo hicieron como si fuera un traslado, se hizo un traslado, me dieron la plaza, que ya era mía. Entonces tengo ahí primero la orden de que esa plaza es mía desde el año tal y luego la orden del traslado y concedido al centro del puerto de Sagunto Virgen del Put. Terminó. En esta época yo ya estoy casada y tengo una hija de 4 años y a la vez mi marido es transportista y estamos pensando de comprar un tráiler para que sea empresario. Estamos pagando la vivienda y nos metemos en el camión. Él muy trabajador, salimos adelante hasta la fecha, me parece que fue el bajón de los 90, que los franceses cerraron las fronteras y tiraban los productos fuera, aunque él en realidad lo que transportaba era cosas que traían los barcos, como maderas, vigas de hierro, cosas así, no era de alimentos. Pasamos una temporada muy buena, cogimos un chofer y yo a todo esto con las 2 niñas, porque ya a los 4 años, cuando tenía la niña mayor 4 años, yo me quedo embarazada y tengo otra niña. La cosa se complica porque entonces con la primera niña no habían guarderías. Yo tenía que estar al tanto de dejar a la niña en la guardería pronto. Si yo entraba a trabajar a las 8, que ya estaba en el ambulatorio de Puerto de Sagunto, entraba a las 8 a ver cómo me las apañaba, porque en aquella época trabajábamos de mañana y de tarde. Por la mañana salíamos a la 1, eran 8 horas lo que trabajábamos y luego por la tarde entrábamos a las 3, lo tenía complicado. Le pedí a mi madre, le dije a mi madre, mamá, ¿tú no te quedarías con la niña, la llevarías al colegio y tal? Yo te la bajo, tú la quedas. Y mi madre me dijo que he aprendido yo de eso, aunque no lo he practicado. Mari, yo ya os he criado a ti y a tu hermano. Así que ahora lo que tengo es que vivir, tenemos que vivir tu padre y yo,
Y para que tú tengas 5 duros más, no tengo que sacrificarme yo tanto. No tengas dinero y no te sacrifiques y deja que los demás sigamos nuestra vida, porque eso es ser solidaria. De momento me enfadé, pero me enfadé hacia adentro, no lo demostré en la familia para nada. Cada uno lo que dice mi madre. Ya ves, si yo soy solidaria no tengo que hundir a los demás, tengo que ser solidaria, yo también me gustará vivir así. ¿Qué hago? Pues contrato a una señora que le pago. Le pago para que recoja a mi niña, nos ponemos de acuerdo con otra vecina que también tiene otra niña, recoge a las 2 niñas, les lleva, las tiene en casa y vamos pagando a mitad ese servicio, la otra compañera y yo. Tienen a las 2 niñas, las tiene en mi casa. Cuando, eso es con la pequeña, cuando nace con la mayor, cuando nace la pequeña ya hay guarderías, entonces lo tengo más fácil. Con otra vecina que tiene niña de la misma edad que mi pequeña, las vamos bajando en el coche a la guardería del puerto. Mi mayor, cuando tuvo 3 o 4 años, la tuve que llevar dejé de llevarla en conjunto con esta señora que nos dijo que ya no podía y la llevé a Santo Espíritu, una guardería que se abrió entonces, con lo cual la niña venían a recogerla a las 8 menos cuarto o menos 20, subíamos a las 2 niñas en el autobús, que entonces iban solas con el chofer, y hacía todo el recorrido por Valencia y todo con las niñas, que las niñas llegarían a las 9:30 a la guardería. O sea, era un sufrir llamando al chofer cómo va, el chofer era del puerto, le venía bien recogernos enseguida. Por la tarde, si yo tenía cuando salía de 3 a 5, tenía que ir corriendo a recogerle, muchas veces se me pasaba de largo el autobús. Menos mal que siempre habían compañeras que nos conocíamos ya en la misma parada y me cogían a la niña. Y yo también he cogido a otras niñas, pero era un sin sufrir, eso era un sin sufrir. Mi madre sí que se quedaba a las chiquillas, pues si yo iba a una boda que no podían venir o tenía algún evento que no podían, pero yo a mis niñas me las he llevado a todas las manifestaciones. Me acuerdo, tengo anécdotas, por ejemplo, que fuimos a la del Golfo y cojo ya las 2 niñas que las llevaba a una academia de ballet porque les gustaba y porque les venía bien para la columna. Mi hija mayor tenía un poco de desviación de columna y dije natación y ballet para que las pongan bien rectas, y esa es la idea que tuve y a las chiquillas les gustaba. Entonces esa tarde no fuimos a la academia, las llevé a la manifestación, subimos a Sagunto con el coche y me dice mi hija mayor: mamá, estás cojeando. Digo, es que aquí en Sagunto el asfalto es fatal. Y dice la pequeña: no, es que lleva un zapato de cada color. Iba con un zapato de cada color. Si es que cosas así me han pasado muchas, pero mis hijas iban contentas. Yo les dije: bueno, esto no tiene importancia, nos metemos en el centro de la manifestación y ¿quién se va a dar cuenta si cogías o no? Aparte, aquí esto tienen el asfalto del tiempo de los romanos, pues imagínate, las chiquillas iban contentas. La manifestación del 8 de marzo, pues mis hijas venían a la manifestación del 8 de marzo y íbamos a todos los eventos que se hacían. Entonces, en el 8 de marzo, entonces ya formamos un grupo de teatro, 4 madres, que nos conocíamos del 8 de marzo, que he de decir que las organizaciones feministas han unido mucho a la gente y también les han ayudado a que no digo convencido, digo, les han ayudado a que valoren el estar unidos y el estar en movimientos sindicales o políticos. Yo no he estado en ningún movimiento político, siempre he votado a izquierdas,
mis padres, mi madre, a pesar de ser republicana, mi madre votaba al PSOE y mi padre también votaba al PSOE, pero ahí dejo eso. No hay que convencer a la gente, sino hay que enseñarles lo que hay y lo que somos, tener empatía con ellas y también escucharles y darles un poco lo que ellas buscan en ese momento. En ese momento es lo que hicieron conmigo. Nosotros empezamos con un movimiento en el Instituto de Puerto de Sagunto. El instituto que yo había visto hacer y que no había podido ir fue mi hija mayor, fueron mis hijas, pero esto que voy a contar ocurrió el primer año que mi hija va al instituto. Primer año que mi hija va al instituto, tiene 14 años. Encontramos un instituto hecho polvo. Los AMPAs dicen que es que no les hacía caso el ayuntamiento y que no había manera. Tenían un salón de actos hecho polvo. Los camerinos estaban todos llenos de escombro. Nos ponemos a reclamar, formamos un grupo de padres y madres de los nuevos que entraban, de los nuevos alumnos que entraban, y vamos a reclamar al ayuntamiento enseñándoles con fotografías y tal lo que allí había. Y el ayuntamiento dice que no hay dinero y que no hay nada que hacer. Entonces los padres, entre ellos muchos de comisiones, que ahí es cuando yo hago el contacto y me ganan, muchos de comisiones se ponen a decir, pues nada, nosotros vamos a pintar esto, vosotros vais a limpiar esto, las sillas se van a tapizar y luego la factura la llevamos al ayuntamiento, ya veremos si se niegan. Y todo lo hicimos los padres, y la mayoría de esos padres eran de comisiones. Yo me encargué también les dije que había que dar visión a la gente que había estado en el instituto y que hoy en aquel momento eran personas importantes y habían ido a ese instituto. Eso me lo inspiró a mí el que yo tenía un vecino que falleció, que era un poco más joven que yo, que era pintor y había ido al instituto y luego había hecho Bellas Artes y tenía una exposición en Londres, o sea que tenía 2 academias en el puerto de pintura y que mis hijas también iban allí. Y dije, pues es que gente como tú, dime cuántos de tu grupo han sido pintores, tienen cargos en algún sitio, tienen algo que ofrecer al instituto para que se les recuerde. Entonces nos dio una lista de pintores, escultores, de gente que había escrito libros, que habían ido ahí. Y los fui visitando uno a uno y todos donaron cuadros, donaron libros, donaron cuadros, libros y esculturas. Y pusimos una condición. Se hizo un escrito diciendo que todo eso se donaba al instituto con la condición que siempre tenían que estar en los centros públicos de enseñanza, nunca en los ayuntamientos ni en las cajas de bancos ni de ahorro ni de nada de eso. Y se firmó y se hizo, con lo cual aquello fue lo que a mí me enganchó. Dije, aquí es que hace falta, es que somos nosotros, el pueblo, la gente del día a día, quien tenemos que mover. Eso cuesta hacer que la gente lo entienda, porque la gente dice, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Pues simplemente ser tú, ya haces. Sé tú, pero no te aísles en tu casa. Participa en todo lo social. Ahí yo tenía ya un grupo de teatro que lo preparábamos para las fiestas del 8 de marzo, de gente que eran 2 de Sagunto y 3 éramos del puerto. Una era maestra, otra ama de casa y 3 auxiliares. Nos juntamos, buscamos un director que es Ángel Madrid, me gusta nombrarlo porque una persona excepcional y que siempre
lo ha dado todo a cambio de nada. Y hicimos los monólogos de Darío Fo. Cuando yo llegué al instituto, que estamos haciendo toda esta movida que os he hablado, digo, pero aquí no hacen teatro, los niños no dan teatro, los niños no hacen cerámica, no hacen escultura, no hacen... ¿Qué actividad hacen? Los niños solo están en el recreo, solo están jugando a no sé qué. No, es que no quieren hacer, los niños no quieren hacer ni teatro, ni quieren hacer barro, ni escultura, ni nada. Digo, vale, pues entonces lo vamos a hacer los padres. Vamos a venir los padres a hacer cerámica y que nos vean ellos. Si vienen 4 alumnos y somos 6 padres, vamos a juntarnos y vamos a enterarnos de qué es lo que les gusta a ellos o a motivarlos. Entonces hicimos una propuesta. Vamos a hacer un concurso a ver quién gana. El concurso es los grupos de teatro del instituto y grupo de padres. Los grupos de padres nos presentamos solo nosotros, con los 8 monólogos de Darío Fo. Y el instituto hizo otra obra de El prisionero y ya está. Y los nuevos hicieron un musical. Los nuevos estaba mi hija. Mi hija hizo un musical con el hijo de la otra compañera que era ama de casa y que no tenía nada que ver, pero que se integró con nosotros. Fue un éxito y a partir de ahí se empezó a hacer, hicimos de barro figuras, luego se cocieron, hicimos una exposición y se hizo las obras de teatro durante 3 días. Los 3 días el salón estaba lleno. La mayoría eran niños del instituto, más que padres y madres. Eso, ahí fue cuando, luego formamos ahí los nuevos AMPAs y a partir de ahí ya empezamos a decir que hacía falta otro instituto, porque los profesores decían que era pequeño, que hacía falta otro instituto más cerca del pueblo para que la gente no tuviera que andar por la carretera porque habían habido bastantes accidentes. Habían profesores que no estaban de acuerdo en que fuera otro instituto, querían que fuera una ampliación de este. Y dijimos, pues se hará lo que más cercano esté de hacer el proyecto que nos ofrezcan. Si nos ofrecen a corto plazo uno nuevo, será uno nuevo y será una ampliación de plantilla de profesores y de personal de administración y tal. Y si nos dicen que la ampliación es más rápida, pues optaremos por la ampliación. Total, que lo más rápido fue un centro nuevo. Se hizo un centro nuevo en la avenida Can de Molvedre y es un poco más pequeño que el antiguo, pero a los pocos años se hizo una ampliación en el nuevo. Esa vinculación, ahí ya es cuando yo me metí en el tema de comisiones y en formar un grupo de teatro de mujeres que le llamamos Salud y Ocio, porque empezamos a introducir el servicio de climaterio, el servicio del climaterio. El climaterio era algo que nos rondaba por la cabeza al personal de enfermería. Estábamos siempre pendientes de que la gente, cuando tiene el climaterio, las mujeres cuando tienen el climaterio, consideran que ya no salen de casa, pierden sus amistades, se consideran que los cambios que está produciendo son como una enfermedad y la verdad es que se entristecen, se entristecían, ahora ya no, se entristecen. El tema es que se forma un grupo, una doctora, 2 matronas, una enfermera y un auxiliar de enfermería, que soy yo. Esto es todo un voluntariado que hacemos dentro del trabajo. El voluntariado consiste en dar unos cursos
a la gente que se apunte al climaterio y en trabajarlo con la administración para que nos concedan el local y la práctica del climaterio. El climaterio se extendió después a Barcelona. Maripla, que fue una enfermera de las promotoras de este tema, que es una mujer genial, no reconocida lo genial que es, iba a Barcelona a dar instrucciones sobre este tema y la llamaban de todos los sitios. Fue un boom. La administración no tuvo más remedio que acceder a esto. Nosotros lo que llevábamos bajo manga era que esto suponía un aumento de plantilla de matronas y íbamos con ese objetivo oculto de que todo esto favorecía a la sociedad, sobre todo a las mujeres, pero también era un notable aumento de plantilla de matronas y sobre todo en la primaria. Se hizo el segundo centro de salud, que lo querían, nosotros, comisiones, queríamos que fuera en un edificio que tiene la Cruz Roja en la playa, pero ese edificio estaba cedido para una clínica privada que estaba concertada con Valencia, era concertada y que era de diálisis y ahí está, que está en el centro del pueblo y se hizo también a la vez con el otro solar que era más pequeño un casal chove que no teníamos. Casal chove se juntaban en las iglesias, las parroquias de las iglesias. En el 1984 me presento me coge como delegada de comisiones en el ambulatorio de Puerto de Sagunto y ahí estoy formando parte del grupo que está trabajando en el hospital de Sagunto. Soy una delegada, voy a las reuniones cuando se hacen con la dirección en el hospital de Sagunto y ahí te vas informando de los problemas que hay en el centro, tanto de la plantilla como de estructura del centro. En el ambulatorio, en ese momento que entró el PSOE, en esos años tenían una visión de que el ambulatorio ya era antiguo y debía reestructurarse y hacer un ambulatorio nuevo en Sagunto. Comisiones decidimos que no debería de cerrarse el centro, teníamos miedo a que se cerrara y lo sustituyeran por el de Sagunto y nos quedáramos sin ambulatorio, porque entonces solamente estaba este ambulatorio. Decían que nos iban a pasar a toda la plantilla al hospital y así lo hicieron, no pudimos reprimir, pero sí que hicimos muchas manifestaciones diciendo que el ambulatorio tenía que seguir y que en Sagunto se tenía que hacer otro ambulatorio en el Raval, que es una zona más apartada de la zona, digamos, más vieja, más antigua de Sagunto, porque ya había uno que se amplió en la zona del río. El tema es que nos pasaron a toda la plantilla y ahí hubo una lucha muy fuerte porque yo en ese momento estaba trabajando en el laboratorio del ambulatorio. Ahí se hacían extracciones y se hacían ciertas analíticas, otras se pasaban al hospital. En realidad la idea que llevaban era la de cerrar para quedarse sin ese laboratorio el ambulatorio. Nos pasaron al hospital y nos distribuyeron las que estaban en consultas del hospital y las que estábamos en el laboratorio en los laboratorios. Yo estaba en laboratorio de hematología. Ahí la lucha siguió y yo ya formaba parte de la junta de personal
del hospital. Al ser delegada formas parte de ella y siempre estaba tira y afloja de cerrar o no cerrar el centro. Al final, por las movidas y la fuerza de comisiones y sobre todo del personal que apoyaba, el personal sanitario y la población que la movilizamos a través de las asociaciones, porque el personal que había, las mujeres que habían hecho el climaterio, al terminar el climaterio, para que no se sintieran, ellas mismas lo pidieron, es que ahora se termina el climaterio también y las amistades que hemos hecho y ahora nos quedamos como huérfanas. Entonces les dijimos, podemos hacer una organización de mujeres. Hicimos una organización poniéndole el nombre de Salud y Ocio. Esta organización no es de comisiones, es una organización libre, pero sí que hay que decir que la mayoría de gente de ese momento era de comisiones. Se formó la Asociación de Mujeres Salud y Ocio. Se pidió a los ayuntamientos, al ayuntamiento, a través de comisiones, que cedieran, por ejemplo, el polideportivo para que fueran a hacer natación en verano, para hacer gimnasia en invierno, espacios también para bailes de salón en el centro cívico, en los jardines, y esa asociación aún funciona teniendo grupos de tai chi, de taekwondo, de baile, de teatro, que participan activamente en el 8 de marzo y también en la violencia, en contra de la violencia de género. Siempre con una actuación que es gratuita para todo el público, pero que aporta la imagen de que ahí estamos las mujeres donde debemos de estar, ayudando y participando de la sociedad. Cuando estoy ya trabajando en el laboratorio, resulta que comisiones pasan dos delegados que tenemos en el hospital, liberados, los asume para la Federación de Sanidad de Valencia. Y ahí se queda un vacío con un solo delegado liberado. Y me proponen, comisiones, hace una reunión y me proponen como secretaria general para estar ahí en el hospital. Yo la acepto pensando en que voy a tener más control sobre la actividad y el destino del ambulatorio. Y lo acepto. Y ahí es cuando ocurren cosas muy fuertes, porque a la vez que estoy pendiente del ambulatorio, estamos viendo el equipo, porque empezamos siendo solamente dos delegados liberados. Después la faena es tan intensa, las propuestas que queremos hacer, que en las siguientes elecciones sacamos más delegados y podemos tener 3 delegados liberados, que el destino es 2 para las visitas a todos los hospitales, o sea, a todos los servicios del hospital, y 1 para la visita a los ambulatorios de la comarca, a los ambulatorios de toda la comarca. El tema es que en el hospital empezamos a encontrar problemas, por ejemplo, de que ocurren quejas de que hay infecciones, de que hay muchas infecciones y echan la culpa a que la enfermería no se sabe quitar los guantes, no sabe no sé qué, y empezamos con el tema de que ya nos estamos mentalizando de que estamos mentalizando de que tenemos que tener más formación para el tema de salud laboral. Explicamos por consultas y por servicios los riesgos que hay, pero claro, no tenemos la formación que pensábamos nosotros que requería el problema. Y entonces
solicitamos a Comisiones Obreras que había que hacer unos cursos sobre salud laboral. Comisiones implantó los cursos de salud laboral pioneros en toda la Comunidad Valenciana. Pero era difícil, la gente no, los delegados nos decían y las trabajadoras nos decían que no entendían bien el concepto. Uy, eso son tonterías. Tenías que explicarles más. Y se nos ocurrió hacer un grupo de teatro con cada riesgo laboral que había en el hospital. El grupo de teatro enseguida se presentaron de laboratorio, procuramos que fuera gente de cada servicio. Se presentaron del laboratorio, se presentaron de medicina interna, de oncología, buscamos a gente de mantenimiento, de la limpieza, eventuales, fijos, y formamos un grupo de trabajo que exponía, salía la ley de salud laboral, decía que ya había llegado a España, y a partir de ahí entraba un trabajador, por ejemplo, el del laboratorio, que era yo, un riesgo laboral, ¿qué era? Pues que la centrífuga, las compañeras decían, date prisa, que los tubos están sin centrifugar, que tal y cual, pero si es que me faltan 4 tubos aún, 4 boles por centrifugar. No, pues páralo, páralo, que yo no lo abro. Mira, abrían y te paraban, eso era un alto riesgo. Una vez saltó un bol volando por ahí, menos mal que no nos pilló, pero esos riesgos no los veían nada más que cuando ocurría, y tampoco querían que lo frenara porque lo que querían era que cundiera la faena. El tema es que hicimos por ejemplo, ese riesgo. El riesgo era que tú vas a frenar y te ha cortado la máquina los dedos, o te ha saltado un tubo y te ha dado en la cara. La gente lo entendía, pero luego Comisiones nos dijo que lo extendiéramos, por ejemplo, a la gente del campo, a la gente de industria, y entonces fuimos cogiendo gente del campo, eventuales, y denunciando a través de su actuación los riesgos que tenían y las imprudencias y los temas que no debían de acceder aunque se lo mande el jefe. Hubo gente, recorrimos media España, hicimos para uno que era para cárnicas y nos felicitaban diciendo que en 1 hora habían entendido mejor la ley de salud laboral que leyéndose y yendo a 4 cursos que habían ido. Nos felicitaban de todos los lados y esperábamos bien. Pero la Federación de Valencia de Sanidad nos dijo en aquel momento, y eso que los 2 que habían eran del puerto, nos dijo que estábamos gastando mucho dinero del sindicato. El dinero que se gastaba era que donde íbamos a dar la charla pagaban el autobús, porque éramos muchas y muchos, eran hombres y mujeres, nos pagaban el autobús y luego nos invitaban a una comida. Cuando nos íbamos más lejos, que teníamos que hacer noche, pues nos metíamos en un albergue que era gratuito, que ya lo gestionaba Comisiones y era gratuito. Y aquello fue un poco desilusionando a la gente. También es verdad que la mayoría de la gente era del hospital, y el hospital pidiéndole horas sindicales para esto, pues empezaron a hacer pues mala propaganda hacia Comisiones. Entonces empezamos a cortar el tema y decir que no, lo tendría que hacer profesionales, no nosotras, haciendo el gasto ese tan grande, y total que ese capítulo se cerró. Pero he de decir que fue un éxito. Luego, cuando cambió el secretario que había entonces y entró una secretaria, que fue Tere Conca, hicimos un simulacro siendo ya secretaria, porque no nos sustituían. Cuando una estaba enferma no te sustituían, hicimos un simulacro para ver
qué es lo que ocurre, porque parece que la gente no ve que hay una o dos menos, no ve la situación ni el riesgo ni la dificultad de que no haya una persona como toca, ya que los ratios de trabajadoras están siempre muy ajustadas y casi nunca se cumplen. El tema era que hicimos el simulacro de un sorteo de Navidad en el hospital de Sagunto. Y el sorteo de Navidad era que empieza el sorteo y todo es normal, la que va con el micro diciendo usted dígame diga el número, la que saca la bola, la que canta, que era una cosa súper sencilla. Y de momento una, que es una de las que saca la bola, no está, se pone mala y sale corriendo porque está mala. Y entonces el sorteo tiene que seguir. Sigue el sorteo y es un puro desastre. Y la gente del hospital eso lo entendió perfectamente. Empezó a protestar cuando no tenía, a apoyarnos con firmas el que había que sustituir al 100% a la gente, por lo menos en un porcentaje, porque es que a lo mejor te faltaban 2 o 3 y aquello tenía que seguir igual. Y Tere Conca, oye, ¿podríamos pasar esta obra de teatro a la FE? A la FE de Valencia, ¿podemos hacer esto? Y ella quiso dar vida también a esto, pero se quedó ahí. Nos complicamos más y nos centramos mucho en las dificultades que había en el hospital, tanto de osmosis como de legionela, hicimos que cambiaran todas las tuberías y cada vez fuimos ampliando, ganando en votos, ampliando en delegados y llegamos a ser 8 delegados, no todos liberados porque algunos tampoco querían ser. Entre los delegados, que es muy importante el equipo, todo esto se consigue si hay un buen equipo. Si no hay un buen equipo y que trabaje. El equipo estaba formado por un médico, un telefonista, un personal de lavandería, una ATS, un auxiliar de enfermería, que era yo, y 2 ATS más. Sí. Y luego lo que es la ejecutiva la formábamos también cuando ya se abrió el tema de los servicios sociosanitarios, que ahí ya entran las residencias de ancianos, teníamos que ir a visitar esas residencias, ahí cogimos gente de las residencias para estar bien informadas de lo que pasaba en las residencias. Aquí la técnica que llevábamos el equipo era: hay un problema en salud laboral, hay un problema en quirófanos, pues íbamos 2 o 3 o una, según lo ocupadas que estábamos en otros temas, porque era muy amplio el territorio, pues estábamos una mañana entera con el equipo de quirófano, viendo cómo trabajaba, qué dificultades tenían, tanto dentro como fuera, y luego por la tarde, el turno de la tarde, cómo funcionaba, y luego otro día volvíamos por la noche a ver el equipo de noche cómo funcionaba. Y una vez íbamos dos, veíamos las dificultades y las anotábamos, el equipo analizaba y cada uno daba su opinión de cómo solucionar ese tema y cómo explicárselo y motivar a la plantilla para que nos apoyara en ese tema. Porque si tú vas a junta de personal, la junta de personal hay ahí 8 sindicatos, también tienes que ir vendiendo el tema a los sindicatos para que participen en ello. Pues, hay sindicatos que pasan, hay otros sindicatos que dicen contar conmigo, que apoyamos también,
pero cuando se acerca el tema de las elecciones ya puedes dar agua bendita que dicen a todo que no, porque están las elecciones a un año de tiro. Y eso es lo que nosotros no hemos querido jamás. No hay que engañar a la gente, hay que tener empatía con la gente, vivir el día a día con la gente, que son nuestras compañeras, y luego, dentro de nuestras posibilidades, sacar una solución o un remedio al tema, y si nosotros no lo vemos claro, subir a esferas más arriba, pedir auxilio a la federación. Nosotros con la federación siempre hemos contado y les hemos pedido ayuda, les hemos reclamado también muchas cosas, porque este equipo que se formó solo para los centros sanitarios, hospitales y ambulatorios de Camp de Montvedre y Alto Palancia, pues resulta que luego aparecen todo el montón de sociosanitarios, y los sociosanitarios son un montón, y es una lucha totalmente distinta, porque la trabajadora, y ahí me acordaba yo de mi padre mucho, la trabajadora que está en una institución o servicio como son los sanitarios o funcionarios estatutarios o funcionarios, ese trabajador tiene otra mentalidad de defensa de sus derechos distinta al que está en estos servicios, en las residencias de ancianos, en las clínicas de, ¿cómo se llama esto?, en otras clínicas privadas. Es otra mentalidad. ¿Por qué? Porque siempre tienen el miedo del despido. Son más, no sé si utilizar la palabra subordinadas, son más subordinadas, y se mira su trabajo, y sin embargo el estatutario mira el trabajo en conjunto, mira el trabajo del servicio del hospital, del ambulatorio, o el servicio de oncología, el servicio de... y no tienes... Aunque a mí yo he pasado épocas, que ya lo he contado, que te dicen te vas a la calle y te puedes ir a la calle, porque no os he contado que yo tuve un problema muy gordo en el ambulatorio. Antes de pasar al hospital, estaba yo con el jefe de pediatría pasando consulta cuando se trabajaba por la tarde. Pues esto tenía yo 24 años o 25, y entró, entonces este señor era un prepotente, no es la línea de los médicos que después conocí, ni de los especialistas que después conocí, este era una cosa aparte. Pues venía con el coche a la hora que quería, la gente estaba esperando, la gente y yo, esperando que viniera a la consulta, decía que venía de ver a los avisos a domicilio. Entonces hacían los avisos a domicilio, y resulta que el señor muchas veces no hacía los avisos a domicilio. ¿Por qué? Porque decía que a €1, ¿tú sabes a cómo me pagan el aviso a domicilio? A €1. El caso es que una tarde viene una señora con el niño, no guarda turno, y le pone el niño encima de la camilla y le dice: mire, estoy desde las 9 de la mañana que puse el aviso esperando que viniera y no ha venido. Se pusieron a discutir, él le decía lo mismo en plan chulo: ¿usted sabe cuánto me pagan a mí? €1 por esto, eso es lo que tenía que haber hecho usted, haberlo traído por la mañana y que le visitara el de la mañana. El tema es que se pegaron. Yo lo cogí al niño para que no le pasara nada y abrí la puerta de la calle, la puerta de la consulta, para que la gente que había afuera viera lo que estaba pasando dentro. Eso a mí me costó el decir que me despedían, porque querían
yo llamé, salí con el niño, fui a hablar a llamar al inspector que estaba allí, el inspector ya se había ido, la jefa de enfermería no vino, se había ido también, y yo estaba ahí solo con los de la oficina. Los de la oficina vieron que se estaban pegando, los separaron y ya está. Pero luego querían que yo hiciera un escrito diciendo que no se habían pegado, que era mentira lo que decía la mujer y que eso no había pasado, y que había estado el jefe y que habían estado todos y ahí no había pasado nada. Y yo dije que no. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Digo yo, lo que tengo que decir, vamos a ver, yo tengo secreto profesional, yo no puedo decirte ni a ti lo que ha pasado allí, lo diré delante de un juez o lo diré delante del alto mando de la Seguridad Social, que me quite esta responsabilidad de que yo tengo que guardar el secreto profesional. Y los médicos, él utilizó a los médicos, la enfermera, la jefa de enfermería utilizó a los médicos en contra mía y tal. Yo seguí mi marcha y de momento me dicen que estoy despedida. Y hago lo mismo que hice cuando tenía 19 años. Me puse mi uniforme y yo iba todas las mañanas al hospital y me ponía al lado del celador y me esperaba a que me dijeran que me fuera a casa o que entrara a la consulta. Resulta que vino, entonces ya estaba, había un representante, que no era el sindicato, un representante, como si fueran los de la CENS, que representaba aquí en el ambulatorio. Y me dijo, tú di lo que tengas que decir y ya está. Pero no digas que se han pegado, porque te vas a jugar el puesto de trabajo. O sea, en vez de decir, me defienden del tema, nada. Vienen los de la CENS a decirme que qué es lo que voy a decir. Y yo no tengo que decirte nada a ti, nada. O sea, una presión terrible. Pero me dicen que tengo... Viene la jefa y me dice, no tienes que ir a las consultas porque no me manda sustituta. Era un movimiento que habían hecho ellos para amedrentarme, para que yo tuviera miedo y yo firmara un escrito diciendo que no había pasado nada ahí. Viene don Zoilo y don Tomás, y vienen ahí al despacho de inspector, viene con los de comisiones, no de la Seguridad Social, sino de Altos Hornos, y me dice que tengo que decir lo que allí pasó. Estaba la jefa de enfermería y estaba el inspector y estaba el médico. Y yo le dije, vale, pero usted deme un papel como que me exime de que yo no tengo por qué callarme a nada y yo ya puedo contarlo. Sí, mujer, no, sí, mujer, no, hágame el papel. Me hizo el papel, lo firmó y entonces yo dije lo que había pasado, que habían discutido y se habían pegado. Y yo llevaba al niño en brazos y ya está. ¿Y por qué no llamó al inspector? El inspector se había ido. Y la enfermera tampoco estaba, la jefa de enfermería. Al inspector lo trasladaron de sitio, a la enfermera 3 meses sin sueldo, la enfermera jefe, y al médico lo trasladaron, la enfermera y el inspector médico también. El médico también lo trasladaron, era especialista. Y yo me quedé ahí. Y eso es lo que provocó la mala información de mi comportamiento cuando yo me presento a las plazas y voy a Puzol y allí tienen unas referencias mías terribles. Es más, cuando vino, antes de irme yo a coger posesión de la plaza de Puzol, vino la enfermera jefe que había entonces a preguntar por mí cuando vio las referencias y entró en la consulta que yo estaba a conocerme. Quiero decir que cosas muy fuertes han pasado. La plantilla ahí
luego tenía yo que estar viviendo ahí con la tendencia de que el médico que yo pasaba a consulta en principio estaba tirante y luego ya se relajaba porque veía que yo no era de ese tipo. Pasé, y con más motivo me vino de categoría el que pasara yo a formar parte del sindicato. Me sentí protegida. A partir de ahí, eso siempre lo he tenido en la cabeza, que rendirse y ceder, luego tienes que vivir con eso. Prefiero no rendirme y esperar a ver qué es lo que me merezco, qué es lo que me ofrecen. Y en este momento me ofrecieron la ayuda de Comisiones Obreras. Y ahí es cuando más unida, sobre todo a través de las feministas. Mari Pla siempre ha sido sindicalista, pero ha sido muy feminista. Y es la que ha aglomerado y ha unido más a la gente, al personal de enfermería, tanto en el ambulatorio viejo como en el nuevo. Una vez estamos en el hospital, hicimos un listado, la comisión nueva, que éramos los que ya he mencionado, de las necesidades que teníamos. Y las necesidades que teníamos en principio era que había que restaurar todas las cañerías del hospital, porque yo no entendía por qué salían tantas infecciones. Yo echaba la culpa al aire acondicionado, bueno, echábamos la culpa a todo el equipo. Hasta que fuimos a hablar, siempre consultaban con nosotros y nosotros con ellos, con distintos médicos que eran de comisiones. La que estaba en medicina preventiva, fuimos a hablar, que nos explicara a ver de qué tipo eran las infecciones y de dónde ella pensaba que podía ser, porque decía que no le hacía caso la dirección. El tipo de infección, ella nos dijo que no era por la manipulación de la enfermería, que estaba convencida, la enfermería ella la había controlado y la manipulación era perfecta. Pensaba que sería algo del equipo de quirófano. Fuimos a mantenimiento porque ellos controlan muy bien el tema, y mantenimiento nos dijo que los tubos eran ya muy viejos y tenían mucho codo, habían hecho ampliaciones y tenían muchos codos. Entonces, en esos codos, aunque en todos los centros una vez al mes se prohíbe abrir los grifos porque van a soltar todo el agua caliente para limpiar las tuberías, pues en los codos siempre se queda algo y vuelve a hacer. Esa era una batalla que habíamos pensado de emprender. Era una batalla de mucho dinero, porque si había que cambiar todas las tuberías, eso nos costó 4 años el que lo reconocieran, cuando ya las infecciones no sabían por dónde echarle mano. Que si el aire acondicionado pasaba por allí, por el quirófano, y sería por eso, que si tal, y hasta que nos soltaron los codos y dijeron: mira, ayer tiene que ser con el profesional que le toca. Los de mantenimiento te enseñan qué es lo que pasa en la tubería, te la desmontan el codo, te lo ven, lo analiza la de medicina preventiva, y ya fuimos a decir: ¿es esto lo que pasa? Y si no lo hacéis, os denunciamos. Eso se arregló y cambiaron todas las tuberías en el hospital. Que se vuelva a hacer, se volverá a hacer, pero seguro que hay ya menos codos que habían antes. Luego, la gente de la comarca tenía que ir a hacerse la prueba de densitometría a la Malvarrosa. Y habían colas de 14, de un año, año y medio, y empezaron a decir que en vez de hacer una densitometría iban a poner aparatitos para que pusieras el pie o el dedo y te lo hacían. Llamamos a los laboratorios a ver eso qué técnica tenía. Quiero decir que el equipo que formábamos se extendía como un abanico en cada problema.
Y el problema que tenían era que no valían para nada. La densitometría es el densitómetro y los otros aparatos es un cállate la boca y mira a ver aquí cuánto has ahorrado. Nos pusimos fuertes de que eso no podía ser y como no nos hacían caso, implicamos al Ayuntamiento de Sagunto. Presentamos en un pleno del Ayuntamiento la dificultad que había y el tiempo que estábamos esperando toda la comarca a hacer una densitometría y que esto se borrara ya, que no era una cosa de mujeres, que a los hombres también se les hace densitometría y también van a tener que estar esperando, por implicar también a la mayoría de hombres que nos apoyaran. Y lo presentamos en el pleno y se votó, menos el PP, los demás votaron que sí. Y a partir de ahí pasó a la administración. La administración nos llama y nos dice, nos llama a comisiones, que somos los que iniciamos el tema, y nos dice que ¿quién nos parece que va a poner el aparatito del pie en todos los centros de salud y ambulatorios de la comarca? Y yo le digo que no, que nosotros le decimos que no, que lo que queremos es la densitometría, porque no solamente vale para el pie, sino que vale para muchas otras cosas y que él es médico y lo debe saber. Ahí intentan chantajearnos un poco y nosotros decimos, estás hablando con comisiones obreras. Aquí no hay trapicheo, estás hablando con comisiones obreras y somos 8 delegados. Te estamos escuchando 2, pero somos 8 delegados. Y te vamos a hacer el favor de no sacar esto fuera a cambio de que en un mes tiene que estar la densitometría. Nos chantajearon bestiamente, no quiero decir. Y al mes empezaron las obras en el centro de especialidades, trasladaron a la gente allí, a la gente que pertenecía al grupo de especialidades, pero a la gente del laboratorio de la que yo formaba parte no nos trasladaron, nos dejaron en el hospital. Y yo me tuve que oír de jefes de servicio, verme por el pasillo y decir, Carmen, me juego una paella que tú no consigues la densitometría en la puñetera vida. Tú no sabes eso lo que es. Eso es, mira, técnicos, auxiliares, es un montón de dinero, eso vale, eso no te lo crees tú ni jarta de vino. Y yo le dije, sí, yo os acepto la paella. Lo que no sé es si me la comeré con vosotros, pero la aceptó. Pues la densitometría llegó al año, primero las obras para el centro de especialidades y al año la densitometría estaba en el centro de especialidades. Son cosas que yo también estoy un poco así asombrada, pero es que ellos mismos también se pisaban los dedos. Luego está el tema, esos temas los llevábamos en el hospital, pero al pasar toda la gente del centro de especialidades, entonces ya no era ambulatorio, lo convirtieron en el centro de especialidades, y quitar de allí el laboratorio, dejaron todo el personal en el laboratorio, a mí me pareció una injusticia. El resto de compañeras estaban contentas, las del laboratorio, las que nos quedamos en el laboratorio, la mayoría también estaba contenta, pero yo pensé que no era justo eso, que por qué tenían que ser unas sí y otras no, si todas habíamos salido del mismo sitio, teníamos más o menos la misma antigüedad, ¿por qué nos tenían? Para mi pensar, estábamos quitando plazas, nuevas plazas de creación para el hospital de Sagunto. Hicimos denuncias a la administración sobre el tema de que las plazas las teníamos concedidas por traslados allí y lo otro
el traslado forzoso que nos habían hecho ya no era justificable porque teníamos ya el centro hecho y teníamos, si no había laboratorio, había una densitometría que necesitaba gente. Y ganamos el juicio y nos dijeron que quien quisiera firmara para volver y quien no quisiera volver ya era una cosa voluntaria. Yo firmé para volver. Yo si algún día dejo comisión de ser delegada, quiero ser delegada en el centro del que procedo. Después de contaros todo esto, estoy pensando, ¿de dónde sacaríamos, no solo yo, sino el equipo, tanto tiempo? Porque todos teníamos familia, para trabajar tanto, para atender a una extensión tan grande de centros que hay en Candemolver y Alto Palancia, para conseguir la lucha de las residencias, que se les mantuviera el ratio de servicios, que las plantillas fueran las correctas, porque en realidad quien paga el tema es el usuario, el abuelito es el que está sufriendo por la falta de personal. Claro, el que se llena el bolsillo es el propietario. Y tampoco estábamos nosotros muy de acuerdo en que haya tan poquitos, por no decir casi ningún, en residencia pública en nuestro territorio. Esa es la pega que siempre hemos tenido, que hemos luchado por los convenios, que siempre en aquella época siempre nos decía, es que la administración no nos paga, decía el dueño de la residencia, es que no nos paga. Bueno, no te paga, pero el anciano sí que te paga, el familiar te está pagando, te estás quedando el dinero. Ay, pero es que las plantillas, y las plantillas las tienes recortadas. Y era una lucha terrible, y la lucha también era que teníamos que negociar y que conservar el puesto de trabajo de la compañera, porque a lo mejor era el único ingreso que tenían en casa, porque siempre he tenido yo la cabezonería, que no lo he conseguido, que en las empresas tengamos servicios de guardería, como mínimo hasta la edad en que los niños puedan ir a un colegio, porque lo que hemos sufrido las de mi época no se lo doy a pasar a nadie. Sufrido y sentirnos malas madres incluso. Yo esto lo tenía en la cabeza porque mi padre lo mandaron a Holanda para sacar la especialidad de grúas eléctricas, lo mandó la empresa, Altos Hornos. Estuvo un año y decía, allí hay guardería para los chiquillos. Y yo digo, ¿y por qué aquí no? Pues no lo hemos conseguido. Espero que no me muera yo sin ver una fábrica con una guardería para los niños, que es un servicio tanto para el padre como para la madre, porque ahora, en la actualidad, y que dure, hay casas que son 2 sueldos los que entran, aunque de verdad es que son mermaos. Y con ese miedo de mermaos, cuando oí por la emisora de radio, por Onda Cero, que en el 2010 iban a iniciar el recorte de los sueldos para los funcionarios y para funcionarios estatutarios, y yo era funcionaria estatutaria, dije, ¿cuántos años tengo? Tengo 61 años y creo que aún me pilla un acuerdo que hay de la época de Franco. Y mira por dónde me va a venir a mí bien eso. Doy la vuelta que iba yo a Valencia a la Federación de Sanidad, doy la vuelta porque cuento los días y digo, hay que avisar con 15 días de tiempo y dicen que lo van a aplicar al mes que viene. Doy la vuelta, vuelvo al hospital, voy a la oficina y digo, oye, mira, prepárame que me voy a jubilar. ¿Cómo que te vas a jubilar si tienes 61 años? Sí, pero tengo 40 y tantos años, 44 amortizados. ¿Cómo? Sí, yo he tenido siempre, he cotizado desde los 15 años que empecé a trabajar.
Y nada, vale, pues te lo vamos a hacer, sí, está este acuerdo de Franco, pero creo que termina ahora, no, míralo, que creo que no es ahora, que es al año que viene. Me voy al trabajo, se lo digo a los compañeros, esto hay que organizarse, que yo me voy a ir, y me llama el de la oficina y me dice, oye Carmen, que lo tienes que hacer con 15 días y no puedes irte. ¿Cómo que no me puedo ir? Cuelgo, miro el almanaque y digo, pero si este mes tiene 31 días, y voy otra vez a la oficina corriendo, oye, pero que tiene 31 días, que cuenta el 31 también. Me preparan la jubilación y yo me voy a informar a las compañeras de mi quinta que están trabajando en distintos servicios del hospital y del ambulatorio, y les digo lo que pasa, que se pueden jubilar si tienen los 40 y tantos años, que esto tiene un tiempo de caducidad y que creo que es al año que viene. Total, que empiezan a pedir jubilaciones y me llama la dirección, oye Carmen, ya está bien, porque no podemos sustituir a toda la gente a la vez, no tenemos en la bolsa tanta gente, haz el favor. Entonces yo ya dije, yo no, serán ellas las que lo dicen, pero era yo la que estaba diciendo, aprovecharos que nos van a pegar un recorte, que para qué. Y efectivamente nos pegaron un recorte, yo calculé que cuando yo fuera a recuperar lo que les iban a descontar a ellas, yo ya a lo mejor estaba criando malvas, venía a disfrutarlo. Y tuvieron que hacer un convenio con algunas diciendo, te vas a jubilar, pero no este mes, te vienes haciendo tal, pero es lo mismo. Y yo decía, no lo hagáis, pero que tiren de bolsa. Pero a mí me toca hacer lo mismo. Yo me supo mal dejar a los compañeros del sindicato, de la sección sindical, ahí os dejo y ya está, y me quedé un año más para que se pusiera al corriente la nueva secretaria general, que era una María Ángeles, una médico del centro de salud nuevo del puerto de Sagunto, que por cierto, una excelente compañera, y así al año pude dejar el tema. Paso un año cuidando a mi madre, tranquilamente, cuidando a mi madre, y de momento me dicen, ¿no nos echarías una mano en el sindicato de jubilados y pensionistas, ya que eres tú una jubilada? Y como soy tan facilona, pues dije que sí, y aquí estoy sufriendo, porque a ver cómo convences a los jubilados que siguen pagando la misma cuota que pagan los laborales, o sea, los trabajadores, los que están en activo, pagamos la misma cuota, pero no tenemos los mismos servicios, porque resulta que el servicio de abogados, a nosotros ya, abogado laboralista, eso hay que hacer una reestructuración. Al sindicato ya le hemos mandado esa reclamación, ya le hemos dicho que hay que hacer una reestructuración de los abogados que tenemos, porque no pueden ser todos laboralistas. Tenemos mucha dificultad, aun sin ser pensionista, pues para que te arreglen los papeles porque tienes una minusvalía o porque tienes una discapacidad o una persona que necesita una atención especial, no sabes dónde ir, o si vas te dan largas, es mejor, sabes que si te lo lleva a comisiones va a saco y va a sacarlo en la mitad de tiempo que tú, te vas a ahorrar pasos, tampoco entiendes mucho. Yo estoy reclamando información, hay que ponerse al día en todo. Estamos poniéndonos al día ahora en las asambleas digitales, o sea, por internet. Tienes que saber ponerte, no tienes excusa de decir no tengo ordenador, porque en el teléfono también te lo pone. Eso hay que decírselo a todos los compañeros. Luego tienes que venir, que es muy facilito, total 2 teclas, pero no es lo mismo hablar, y ahora con el tema del COVID, con la mascarilla, pues aún parece que es más dificultoso, parece que estamos enfadados, no se nos ve la sonrisa,
estamos con una mirada fija que no sabes si es que te estás durmiendo o no. Es una cosa que lo estamos pasando un poco difícil, pero yo pienso que Comisiones, con la formación que es el número 1, con un poco de flexibilidad y de adaptar a que su gabinete jurídico tiene que tener la especialidad para atender a las necesidades de los jubilados. Hemos vivido temas de gente jubilada que ha venido a decirnos que le han embargado la casa porque los hijos no han podido terminar de pagar y ellos habían firmado. Ahí no sabían ni a dónde dirigirse. El tema de los terrenos, es que hace falta eso y hace falta, yo tengo a mi madre, pongamos, yo a mi madre no la tengo por desgracia, pero tienes a tu madre con unas necesidades de ayudas sociales que te las multiplican las dificultades por 20, total, para que te digan, pues sí, está a disposición de tener una persona 2 horas y te han hecho dar 40 vueltas y con las ayudas que necesitas para los que tienen que estar en residencias, cuando te van a dar el dinero, el paciente ya no lo necesita, porque se ha deteriorado tanto, hay que procurar ser atendido antes de que llegue ese deterioro tan grande. Así que, Comisiones Obreras, yo le debo mucho, porque yo creo, cuando he empezado diciendo que no sé en realidad quién soy, Comisiones Obreras me ha ido centrando en quién soy, en lo que debo de hacer y a quién se lo debo. Sí, porque a través de ella he conocido gente excelente, he aprendido que salgo de primarios, he tenido ocasión de tener mucha formación y también, aparte de formación técnica, formación social y el acercamiento. Fundamental, las asociaciones feministas. Es la forma de acercar a la sociedad, al ama de casa, a la que empieza a ser ama de casa, a la juventud que empieza a acercarse y a enterarse de lo que pasa en la sociedad. No que será más seguro lo que te digan, lo que aprendas, que con el WhatsApp, que ya sabes que esto es falso, esto también y lo otro también. Se te ha comido 1 hora con los falsos. Más vale que salgas de casa a una asociación, sea de vecinos, sea de mujeres, sea feminista, porque te va a enseñar y a descubrir lo que a ti te parece imposible y que será una realidad. Solo quiero dar las gracias a todos los compañeros que he tenido, que han sido geniales, que lo que se ha conseguido ha sido siempre en conjunto, implicando a la plantilla y a la gente de alrededor nuestra. Y que muchas gracias y cuidaros con el COVID, que ya vamos bien. Que de esta salimos, seguro que salimos. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la 3 voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols